Dios le bendiga, le habla el pastor José Renta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo y le traemos el estudio semanal hoy miércoles y estamos estudiando una serie de milagros que Jesús hizo durante su estadía aquí en la tierra como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, antes de ascender a los cielos, incluso antes de que fuese crucificado. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos dé sabiduría y que le permita a ustedes recibir esta palabra, hacerla suya y que ella ministre. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos y bendecimos tu nombre, te glorificamos dando gracias, sabiendo, Señor, que todo procede del cielo, todo procede de ti, tanto la palabra como el sentido y el significado que esa palabra tiene para la iglesia. Bendice al pueblo, permite, Señor, que reciban esta palabra con humildad, igualmente edifique a ellos, igualmente a mí. Señor, oramos por las víctimas de esta pandemia y las consecuencias de la pandemia. Oramos porque guardes a tu pueblo, Señor, y que cada uno de nosotros prevalezcamos, Señor, en tu presencia y tu voluntad se haga por encima de todas las cosas. Sabemos que así ha de ser. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, verso 16 en adelante. Lucas 4, 16. Y hoy vamos a tener lectura en un milagro que hizo Jesús, que tal vez otros no lo consideran un milagro, pero usted va a ver que sí fue un milagro lo que sucedió en aquel día. Dice en Lucas capítulo 4, verso 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por el cual me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado,
por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Estamos viendo un relato donde Jesús comenzó a hablarle al pueblo y estaban muy contentos, daban buen testimonio de él. Decían, cuando él leyó la escritura y dijo que hoy se había cumplido esa escritura en él, y hasta ese momento aceptaron a Jesús. Hasta ese momento, el verso 22 dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras maravillosas que salían de su boca. Pero cuando él les dice que ellos tal vez esperaban que él hiciera en Nazaret, la tierra donde él se crió, los mismos milagros que había hecho en Capernaum, y que él les dice que los milagros grandes que sucedieron cuando el tiempo de Elías fueron hechos con personas no hebreos, como fue la mujer de Sidón, la viuda que le dio aposento a Elías por 3 años y 6 meses. Y en aquella casa hubo un milagro. Aunque en Israel había muchas mujeres, había muchas viudas, a ninguna fue enviada el profeta, sino a una extranjera. De igual manera, dice que había muchos leprosos en la tierra en aquel entonces, y sin embargo, ninguno de ellos fue en Israel enviado el profeta, y el único que fue limpio de lepra por mano o por oración de un profeta, el profeta Eliseo, fue Naamán el sirio. Este era de Siria, no era tampoco de Israel. Y dicen que al oír estas cosas, aquellos que unos minutitos antes alababan, glorificaban a Jesús, se maravillaban de sus palabras, aceptaron lo que él leyó del libro donde el profeta Isaías profetizaba acerca del ministerio de Jesús. Pero hasta aquí, cuando Jesús dice que los que recibieron beneplácito de parte de Dios, los que recibieron cubierta y milagros de parte de Dios, no fueron hebreos, no fueron judíos, ahí se encolerizaron de tal manera que agarran a Jesús, lo sacan a las afueras de la ciudad, lo llevan a la punta del monte con propósitos de despeñarlo, tirarlo por aquel monte y matar a Jesús. El milagro está en que Jesús, verso 30, pasó por en medio de ellos y se fue. Mire, cuando hay una turba, y lo hemos visto hoy día en las noticias, y se levantan miles de personas y se encolerizan, vemos como mucha policía, muchos miembros del cuerpo de la policía no pudieron evitar que quemaran autos, que
quemaran tiendas, que rompieran, vandalizaran. Y llegó el momento donde la policía tuvo que hacer violencia contra la violencia. En el caso de Jesús es un solo hombre, uno solo que se enfrenta a esta multitud, una multitud inmensa que viene contra Jesús. Vienen con cólera, con ira contra Jesús. Y Jesús, ¿sabe qué? Jesús se abre paso entre medio de aquella turba que quería matarle. No estamos hablando de 10 personas, no estamos hablando de 15 personas. Si 15 personas, 20 personas se levantan en contra suya o en contra mía, se nos va a hacer difícil manejar 20 personas, 15 personas, cuando no tenemos nosotros la capacidad, no tenemos tal vez la fuerza para nosotros defendernos de 15 o 20 personas. Imagínense Jesús tener que enfrentarse a toda una ciudad, toda una multitud que sale de la sinagoga, porque el asunto de las turbas es que sale un grupo y ese grupo va contaminando, va lavando el cerebro a los otros, y los otros se van animando y dicen, ¿qué está pasando? Este hombre acaba de decir esto y esto y esto, este hombre acaba de tratarnos a nosotros los hebreos como que somos menos que los sirios, y sabe, a esa voz se irían añadiendo más gente en la calle, los que no estaban en la sinagoga. Y cuando Jesús es llevado hasta ese punto, donde lo llevan a la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad, y lo iban a tirar ya, lo iban a matar, Jesús se abre paso, solo se abre paso. ¿De qué manera lo hizo? Hermano, por medio de un milagro, porque la violencia de un ser humano no hubiese podido aplacar la ira de una multitud. Nosotros vemos a Jesús en un momento dado encolerizado cuando entra al templo y busca un látigo, hace un látigo y vira las mesas, pega con el látigo, suelta las palomas, los cabritos, los corderos, vira las mesas de los cambistas y dice: mi casa, porque escrito está, de la casa de mi padre será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La confusión que causó Jesús en ese momento dado, acuérdese, Jesús tenía con él 12 discípulos, 12 apóstoles, y aquella gente se habrán confundido al ver que dentro del templo Jesús hizo tal violencia y que los que estaban con él, con Jesús, lo respaldaban, lo guardaban, y de alguna manera u otra esa violencia intimidó aún a los soldados del templo, y Jesús echó fuera todo lo que él vio que era contaminación y aberración delante de Dios. Era abominable lo que estaba sucediendo allí delante del Señor. Al punto que vienen los fariseos a cuestionarle a Jesús. No trataron con violencia, sino que trataron con palabras y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Así que Jesús no solamente hizo violencia aquel día, viró las mesas, echó fuera todo lo que en la casa contaminaba, él limpió el templo del Señor. Jesús se quedó en el templo unos días enseñando la palabra, predicando, y no le hicieron resistencia. Allí pudieron haberlo atrapado, pudieron haberle acusado de la violencia que hizo en el templo. Aquí, por el contrario, en Nazaret, vemos que Jesús no hizo nada. Jesús simplemente predicó, habló de la palabra que había leído, dijo de la violencia que hizo el reino de los cielos en medio de Israel, dando sanidad a una viuda y a un leproso que eran ellos extranjeros, no eran judíos,
Y eso es violencia para el pueblo de Israel. Y lo entendemos porque se levantaron en contra de Jesucristo con actos de violencia. Vuelvo y digo, milagrosamente, por medio de un milagro, o sea que Jesús ejerció su poder y ellos quedaron aturdidos y él pudo pasar por entre medio de ellos y librarse de la muerte. De igual manera hubiese podido hacer Jesús cuando fue tomado para ser entregado para la muerte en la cruz, pero este día no era el día, no era la hora que estaba pactado que Jesús muriese por el perdón de los pecados de la humanidad, y como Jesús tenía que prevalecer hasta el día de su entrega, muerte, crucifixión, para resucitar al tercer día. Como no era el día, no era la hora, por eso hubo un milagro, hubo una acción del cielo que permitió a Jesús pasar entre medio de toda aquella gente. Así que, parando este argumento del milagro de Jesús, nosotros creemos fielmente, francamente, que fue un milagro lo que sucedió. Hay otro milagro relatado en el libro de Lucas, en el orden que sucedió. En el capítulo 5, verso 1, hay otro milagro donde dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así que aquí vemos otro milagro que Jesús lleva a cabo cuando, habiendo estado en el mar toda la noche, Simón y compañeros, dos barcas, buscando el sustento diario, y no lograron pescar. Y Cristo les dice a Pedro, a Simón, que tirara la red, y Simón dice así: por tu palabra voy a echar la red. Le dice así porque dice que estuvo toda la noche trabajando y no habían pescado nada. En el verso 8 dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así que aquí el milagro de la pesca se convierte en otro tipo de milagro, que es la conversión de Simón. Simón, habiendo pescado gran multitud de peces junto con
con Juan, junto con Andrés, se allegan a Jesús, lo siguen y dejan todo, lo dejan todo por seguir a Jesucristo. Desde ese momento, cuando Jesús le dice, te haré pescador de hombres, Pedro, o Simón que era su nombre, hasta ese momento, se convierte en un seguidor de Jesús, se convierte en discípulo y más adelante Jesús lo nombra apóstol junto con Juan, junto con Andrés, junto con otros 9 personas, en total 12 apóstoles. Así que siempre que Jesús hace un milagro, el milagro tiene un propósito para el reino de los cielos, no es un propósito personal, no es un propósito individual para el que recibe el milagro, no es un propósito de exaltar a hombre ninguno, sino que Dios exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre por medio de las maravillas que son hechas acá en la tierra. Así que este milagro de la pesca, le llaman el milagro de la pesca milagrosa, conlleva la conversión de Simón Pedro y compañía. Otro milagro que vemos en el capítulo 7, verso 11 de Lucas. Lucas capítulo 7, verso 11 dice, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, el único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que Jesús va llegando a la ciudad. Allí hay una mujer que su hijo murió, lo llevan a enterrar, Jesús lo resucita y se lo devuelve. Este es otro milagro visto en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 11 en adelante. Jesús, él dijo que él es la resurrección y que él es la vida, que el que en él cree tiene vida eterna. Este hombre que murió, en algún momento dado, tal vez oyó la palabra, oyó el mensaje, porque hubo fe en aquella persona para poder recibir vida en abundancia. La mujer, en algún momento dado, habrá oído el mensaje también, porque Jesús le da a ella el beneficio de lo que es la fe, el beneficio de lo que es creer en Jesús, porque creer en Jesús trae como beneficio vida y vida en abundancia. Jesús dice, yo conozco mis ovejas, yo las llamo por su voz y ellas me siguen, dice, y a mis ovejas a las que quiero, dice, yo les doy vida y vida en abundancia. Sí, este milagro que sucede en esta ciudad creó fama en Jesús. La gente comenzaron a hablar de Jesucristo y decían que se ha levantado un gran profeta en medio
de nuestra tierra. Dios ha visitado nuestra tierra, decían los que vieron el tal milagro donde este muchacho, después de muerto, es resucitado y devuelto a la madre. He dicho que siempre que en aquel entonces no habían cupones de alimentos, no había ayuda social, no había ningún beneficio como los que existen hoy, que proveen un sustento al que lo necesita, que no puede trabajar, especialmente viudas y personas que por alguna razón son minusválidos. Aquella mujer dependía del trabajo del hijo. Ella, para comer, dependía de que el hijo trabajase, vengase un salario y llevara a la casa lo que era alimento para ambos. Una vez él murió, ella iba a tener que depender de la limosna, iba a tener que depender de la caridad pública. Así vivía mucha gente en aquel entonces, pidiendo limosna. Cristo trajo libertad a aquella casa. Cristo trajo vida a aquella casa por medio de un milagro ejecutado, un milagro que fue presenciado por los que lo vieron y un milagro que llevó a la fama de Jesucristo a ser dispersa por toda aquella tierra. Estos milagros, 3 milagros que hemos relatado, que se encuentran en el Evangelio de Lucas, deben abrir tu fe, deben abrir tus ojos, confiar en el Cristo que es capaz de pasar por entremedio de una multitud y es capaz de hacernos y pasar a nosotros también por medio y en medio de esa multitud. Jehová no cambia, Él sigue siendo el mismo. Dios le permitió a Israel pasar por entremedio del Mar Rojo. El Mar Rojo se abrió, se hicieron 2 paredes y ellos pasaron por seco, donde había agua. Sin embargo, Egipto venía detrás del ejército de Faraón, y una vez el pueblo de Israel sale al otro lado con Moisés, las aguas se cierran y ahogaron el ejército de Faraón. Así también tú y yo caminamos con Cristo. Él va abriendo camino, va abriendo paso. La adversidad está frente a nosotros, se nos opone, pero Cristo abre paso, como se abrió paso para salir de en medio de aquella multitud violenta que quería matarle. Vimos también la pesca milagrosa en nuestras vidas. También el Señor a veces provee de manera milagrosa, y de donde no hay, el Señor hace que haya, y que haya en abundancia. Y finalmente vemos que Jesús da vida en abundancia a los que hemos creído en Él, y nos da a nosotros la oportunidad de vida eterna por la fe en el Cristo de la gloria. Cree en Él, dale tu vida, dale tu alma, dale tu ser, conságrate a Él, búscalo de noche, de día, saca tiempo para leer la Escritura, saca tiempo para buscar su presencia y permite que Él haga contigo aquello que ya tiene planificado hacer. Todo terminará, todo esto es pasajero. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Todo esto va a terminar, pero estaremos con Dios en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad, en un cielo nuevo, una tierra nueva, y en aquel lugar no habrá más tristeza ni más dolor. Iglesia, que la gracia y la paz de Cristo sea contigo, y esta palabra te ayude a caminar creyendo que los mismos milagros Jesús los puede hacer en tu vida, los puede hacer en tu familia. Padre, te damos gracias por el pueblo que hoy oyó la palabra. Rogamos, Señor, que puedan abrir los ojos, darse cuenta que tú vas abriendo camino para que vayamos nosotros por el camino que tú abres. Que se den cuenta que tú das vida, vida en abundancia, que en ti cree, Señor, y que tú nos has dado la oportunidad de caminar como nuevas criaturas, Señor, creyendo en tu Hijo amado Jesucristo. Padre amado, en el nombre de Jesús,
Entregamos al pueblo, los ponemos delante de ti, los ministros y todos los que has llamado a servirte, y al pueblo que ha creído, lo ponemos en tu presencia, Señor, para que el día que tú envíes por la iglesia, todos nos levantemos y vayamos a morar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a recibir a Jesús como tu Salvador, para que también el Señor te abra paso, para que el Señor también haga en tu vida abundancia, haga en tu vida bendición y que tú encuentres en Él lo que necesitas y que el Señor te dé vida eterna. Dile a Jesús: Señor, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados, lávame con tu sangre bendita, la sangre que derramaste en la cruz, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar hasta el día final y que yo pueda estar contigo toda la eternidad, junto al Padre, junto a ti que eres el Hijo, por la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y lo hiciste de corazón, y ahora en adelante, como Cristo le dijo a Simón, te haré pescador de hombres, y ahora en adelante Jesús transforma tu vida en lo que Jesús quiere transformarla. Sigue a Jesús, lee el Evangelio de Juan, lee Hechos de los Apóstoles, y al final el Señor te guiará a qué quiere que hagas con tu vida. Dios te bendiga, que la gracia y la paz de Cristo sea contigo. Dios le bendiga, iglesia.